terapéutica es bastante extenso, ¿no? Entonces creo que sí, así esperamos mucho, ya lo vamos a tener que hacerlo más largo todavía. Bien, entonces, bueno, antes que todo, buenas noches. Soy el doctor Fernando Quijano Zapata, ¿ya? Conmigo vamos a hablar sobre la farmacoterapia del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, los temas que vamos a desarrollar uy, no puedo pasar, ahí está, perdón. Entonces vamos a desarrollar el ictus, ¿ya? Tanto el manejo isquémico como el hemorrágico, enfocándonos en la enfermedad cerebrovascular isquémica, la hemorragia intracraneal, hipertensiva y el HCA, ¿ya? Y bueno, también vamos a desarrollar, vamos a hablar sobre el manejo de las cefaleas y el manejo de las crisis convulsivas, las epilepsias. Felizmente ahora vamos a hacer dos clases. ¿Ya? Entonces, ahora solamente vamos a hablar solo del manejo de la enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos. El manejo de la enfermedad cerebrovascular es el ictus, también se llama enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular y también stroke, ¿ya? Aquí tenemos diferentes, o podemos agrupar las enfermedades cerebrovascular en tanto isquémicas como hemorrágicas. La que es más frecuente de todas son la enfermedad cerebrovascular isquémica. Es de una relevancia sumamente importante que ustedes manejen adecuadamente los pacientes que sufren ictus. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, es de una prevalencia muy alta. Tiene una alta mortalidad y tienen, además, los pacientes que no terminan, bueno, falleciendo, terminan generando una alta discapacidad. Entonces, es una enfermedad en la cual todos, todos van a ver en un momento, así que escojan una especialidad diferente a la cual es médica, ¿no? Justo hoy día en el hospital, llega una paciente de emergencia, una gestante de 22 semanas, una gestante de 22 semanas, en el cual presenta a partir de las 4 de la madrugada un déficit motor del lado derecho, una hiparesia derecha con trastorno del habla. El paciente tenía afasia, no podía expresar, no podía hablar y tenía el déficit del hemicuerpo derecho, ¿no? Entonces, a veces uno cree que porque se va a la parte quirúrgica, ¿no? Como ginecología, no va a haber estas enfermedades, pero en realidad sí, porque la enfermedad cerebrovascular puede generarse por múltiples factores asociados a esta enfermedad, ¿no? En este caso, la paciente ha sufrido un ictus isquémico secundario a un estado protrombótico generado por la gestación, ¿no? Entonces, un caso complicado, ¿no? El paciente, el ginecólogo estaba pues muy ansioso, muy desesperado para evaluar al paciente y con justa razón, ¿no? Porque era una gestante de 20 semanas, ¿no? Bastante jovencita. Entonces, eso, bueno, como introducción para saber, pues, que es de suma importancia que ustedes manejen esta parte. Muy bien, entonces habíamos dicho que vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Entonces, el tipo arterial, pues ahí tenemos las isquémicos, las hemorragias, que puede ser hemorragia intracraneal, entre ellas la hipertensiva, por angiopatía amiloide, los hematomas subdurales, epidurales y la hemorragia subaracnoidea. Pero también existe un ictus tiene una frecuencia muy baja, pero se presenta en la cual se genera en las estructuras venosas, en el cual son los trombos o las trombosis venosas. Usualmente es generado con pacientes, por ejemplo, puérperas también, ¿no? Hablando de, de los pacientes ginecológicos. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces esta clasificación solo para hablarles con respecto a la isquemia. La isquemia también puede ser global. Por ejemplo, cuando tengo un paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria, una parada cardíaca, perdón, tiene un infarto cardíaco fulminante, por ejemplo, o una parada cardíaca por un trastorno de una arritmia cardíaca que genera un paro cardíaco, y el paciente cae el flujo cerebral y presenta una isquemia global. Todo el encéfalo, globalmente, todas las partes del encéfalo están afectadas en este tipo de mecanismo isquémico, ¿ya? Y las focales son las que nosotros generalmente pues vamos a poder dar un mejor tratamiento, ¿no? Las globales, pues lamentablemente pues los pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria pues son más severas, ¿no? Ahí ya el manejo
con fármacos que pueden disminuir el edema, ¿no? Pero ya la secuela es más severa, ¿ok? Muy bien. Ok, ¿cómo definimos la enfermedad cerebrovascular en general? La enfermedad cerebrovascular es un síndrome neurológico focal que se produce de una forma brusca. ¿Qué se refiere a un síndrome neurológico focal? Hace un momento comentaba de una paciente. El síndrome neurológico focal, por ejemplo, la hemiparesia derecha, ¿no? El déficit motor, el paciente no puede elevar el brazo, la pierna del lado derecho, el paciente tiene un trastorno del lenguaje, ¿no? El paciente tiene una afasia, ¿no? Probablemente comprometiendo el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Del lado izquierdo, el lado contralateral. Entonces, el síndrome neurológico focal va a depender del territorio vascular que va a estar afectado, ¿ya? Entonces, tiene como característica que es brusco de un momento a otro el inicio, ¿no? Que la clínica va a depender entonces del territorio vascular. Por ejemplo, en un paciente que tiene un infarto en la zona posterior, que fue trombolizado en una semana, ese paciente de infarto posterior, el territorio que fue comprometido fue la zona occipital. La clínica que presentó fue una hemianopsia, entonces alteración de la visión. Entonces, nuevamente el territorio o la clínica va a depender del territorio afectado. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces del ictus isquémico. Aquí en el ictus isquémico tenemos dos momentos o dos manejos del ictus isquémico. El momento agudo de la enfermedad y el manejo preventivo del ictus isquémico. Por ejemplo, si tengo un paciente que sufre un infarto cerebral, lo que yo tengo que determinar primero es qué generó el infarto cerebral. Hay diferentes etiologías del infarto. Entonces, el tratamiento va a depender del tipo de infarto que esté sufriendo. No es lo mismo tener una estenosis intracraneal que tener una fibrilación auricular como origen del ictus isquémico. El manejo es completamente diferente. ¿Ya? Entonces, yo tengo que determinar cuál fue la etiología del infarto para yo dar un tratamiento preventivo y evitar un nuevo evento cerebrovascular. Y hablaba también del manejo agudo. El paciente, cuando sufre el infarto cerebral, podemos darle terapia de reperfusión cerebral, en el cual vamos a restablecer el flujo cerebral y presentar la mejoría de los síntomas del paciente, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar con el manejo preventivo de la enfermedad. Un punto importante es la epidemiología, les comento aquí para mostrarle qué tan frecuente es la enfermedad cerebrovascular. Entonces, la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de mortalidad y tercera causa de discapacidad en el Perú y en el mundo, ¿no? En el Perú tenemos unos malos registros, pues no tenemos adecuados registros, sin embargo, se cree que es una de las causas más importantes, si no es ya la primera causa de mortalidad en el Perú. Y eso es debido a que los factores asociados a la enfermedad cerebrovascular son trastornos metabólicos, que en el cuales no tenemos digamos, tratamientos preventivos para poder evitar que los pacientes sufran o se maneje adecuadamente los factores de riesgos cardiovasculares o cerebrovasculares. Debido a esto, pues los pacientes sufren muchas enfermedades cerebrovasculares y además que la terapia oportuna no se da, ¿no? El paciente que tiene infartos cerebrales en los hospitales públicos, a veces, en muchos casos, el tomógrafo no funciona, el tomógrafo está malogrado, o el medicamento, no tienen el medicamento porque es un medicamento caro. Entonces, tenemos muchos pacientes que ya tienen secuelas del infarto cerebral o muchos pacientes que ya tienen algún tipo de discapacidad muy severa, ¿ya? Entonces, es una enfermedad muy importante, tiene una alta mortalidad, una alta discapacidad, ¿ya? Y además de eso, un paciente que tiene una alta discapacidad eh, genera muchos gastos para no solo el paciente, sino en el Estado, ¿no? Entonces, se ha visto en los estudios de efectividad que darle tratamiento a los pacientes con una enfermedad cerebrovascular es más rentable que no darle tratamiento. Bueno, ok, entonces tenemos una mortalidad muy alta de la enfermedad cerebrovascular. Tengo un 11% de mortalidad. Si no le doy tratamiento preventivo y sufre otro evento cerebrovascular, el paciente se duplica la mortalidad, ¿ya? Se va a duplicar. Entonces, es indispensable
que yo le dé un tratamiento preventivo si descubro que el paciente presenta una enfermedad cerebrovascular. Muy bien, esto solamente para mostrarles que este es un estudio del grupo Stroke del Perú que muestra que la enfermedad cerebrovascular tiene una alta, la mortalidad está en una alta incidencia en los pacientes que son mayores de 60 años. Entonces, los factores de riesgos, tenemos factores no modificables y los factores modificables, ¿ya? Entre los factores no modificables tenemos la edad, hemos hablado, ¿no? La edad es un factor de riesgo independiente de cualquier otro factor de riesgo, ¿ah? Inclusive los factores modificables para sufrir un infarto cerebral. Es decir, un paciente mayor de 60 años, independientemente, tiene un factor mayor que un paciente que tiene menos de 60 años. En el sexo, los pacientes mayores de 60 años, los varones tienen mayor incidencia de infarto cerebral que las mujeres. Sin embargo, en los ictus en pacientes jóvenes, los infartos cerebrales isquémicos en pacientes jóvenes es más frecuentes en mujeres, probablemente asociados a trastornos hormonales, ¿no? El uso de anticonceptivos hormonales o también, como les comenté al inicio, el ejemplo inicial de esta paciente gestante, pues estados protrombóticos, ¿no? Asociados, por ejemplo, a la gestación, ¿no? En la gestación se puede dar tanto infarto, se pueden dar hemorragias, trombosis venosa, es una complicación muy severa. En la herencia, tenemos que los estudios muestran que el paciente que tiene un infarto cerebral, un familiar directo que tiene un infarto cerebral, tiene un riesgo de 3 veces más sufrir un infarto, a diferencia de un paciente que no tiene un familiar que haya sufrido un evento cerebrovascular. Ya también hay genes asociados en el cual puede predisponer a sufrir un infarto cerebral, por ejemplo, una enfermedad llamada CADASIL, ¿no? En la cual se producen múltiples infartos cerebrales en las zonas subcapsulares o subcorticales, perdón, múltiples con encefalopatía, ¿no? Eso se produce por una alteración de un gen llamado NOTCH3 que produce alteraciones vasculares, sobre todo en los vasos más pequeños. Entonces, el CADASIL se puede heredar, ¿ya? En la raza, los afrodescendientes, pues, tienen mayor riesgo de sufrir infarto cerebral, debido a que son pacientes que tienen más incidencia de hipertensión arterial, tienen más incidencia de hipertensión arterial de difícil control, ¿ya? Entonces, ellos pueden sufrir más infartos cerebrales que otros. El infarto cerebral previo tiene 10 veces más el riesgo de sufrir un nuevo evento cerebrovascular y si tiene un SB isquémico previo, la mortalidad se duplica con un segundo evento cerebrovascular, ¿ya? Entonces, nuevamente, es indispensable dar tratamiento preventivo a un paciente que ya sufrió un evento cerebrovascular. Entonces, para yo darle un tratamiento preventivo, yo necesito estudiar la etiología del infarto, porque como vamos a ver, el infarto tiene múltiples etiologías, no es solo una sola etiología. No es que el paciente que sufre infarto cerebral se le da aspirina y ya está. No, tienes que buscar la etiología del infarto, porque según la etiología podemos darle tratamiento adecuado. Muy bien, los factores modificables, esa pregunta clásica, ¿no? El factor de riesgo modificable más importante para sufrir un infarto cerebral es la hipertensión arterial, ¿no? Y los otros, ¿no? Que también forman parte del síndrome metabólico, la diabetes y la dislipidemia y el tabaquismo. El tabaquismo porque produce alteraciones a nivel del endotelio vascular. La enfermedad vascular de las carótidas, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una estenosis carótida por una aterosclerosis, tengo un factor de riesgo para sufrir un infarto cerebral, claro, ¿no? Si tengo una estenosis carotidia por una aterosclerosis, la arteria gran parte de la arteria está ocupada por una placa de ateroma, pues va a disminuir el flujo cerebral, ¿no? Eh, y además las características de la placa. Si la placa es ulcerada, se puede dar un mecanismo llamado ateroembólico, ¿no? Existe el mecanismo cardioembólico, otro es ateroembólico, en el cual dentro de la placa se genera un coágulo y ese coágulo viaja y produce la isquemia, ¿no? Por obstrucción del vaso. Las enfermedades cardíacas también, ¿no es cierto? Por ejemplo, el principal, el más importante, es la fibrilación auricular, ¿no? Tenemos otras también causas que vamos a hablar en un momento. Muy bien, entonces aquí para mostrarle la fisiopatología rápidamente,
Entonces, ¿qué se produce? La obstrucción del vaso. Imaginemos un coágulo que produce la disminución del flujo sanguíneo cerebral. La disminución del flujo sanguíneo cerebral lo que me va a generar es la disminución de ATPs. ¿No? Recordemos que si disminuye el flujo, pues va a disminuir el oxígeno. Las neuronas necesitan el oxígeno y todas las células en general pues necesitan el oxígeno para producir el ATP, hacen respiración aeróbica. La respiración aeróbica en las neuronas se genera, a diferencia de otras células, se genera 38 ATPs. Esto debido a la alta demanda energética que necesitan las neuronas, ¿no? Y específicamente hay un canal llamado el canal de sodio-potasio ATP dependiente que requiere del ATP para poder producir la sinapsis adecuada, ¿no es cierto? Cuando se produce la despolarización, recordemos, se produce el ingreso de sodio y la salida de potasio. Entonces, estos canales lo que genera es que salga el sodio y que ingrese el potasio para restablecer, ¿no? la cantidad de electrolitos que están en la membrana neuronal. Cuando se produce la disfunción de este importante canal de sodio-potasio, se genera un incremento de sodio dentro de la célula. El incremento de sodio genera el arrastre de líquidos, produce edema, ¿no? Esa es una de las causas por el cual vemos en el edema citotóxico en un infarto cerebral. Cuando disminuye el ATP, la neurona lo que va a generar es una respiración de tipo anaeróbica, con el objetivo de producir ATPs, al menos una poca cantidad de ATPs, ¿no? Genera 2 ATPs, ¿no? Por el proceso de glucólisis, generando también ácido láctico. Entonces genera acidosis. Esta es la razón por la que no está indicado el uso de dextrosa en infusión en pacientes que sufren isquemia. Si le das más dextrosa, lo que vamos a generar es más respiración anaeróbica, y más respiración anaeróbica produce mayor acidosis. Entonces, esta difusión de canales de sodio-potasio van a producir una despolarización permanente de la membrana. La despolarización en neuronas glutamatérgicas van a incrementar el glutamato y el glutamato van a activar los receptores NMA y AMPA. Estos receptores funcionan a través de canales de sodio y de calcio, ¿no? Entonces, al activar constantemente estos receptores van a producir un incremento del calcio dentro de la célula. Y ya sabemos por biología qué pasa cuando el calcio se incrementa, va a generar la activación de proteasas que van a destruir la neurona en este caso, ¿no? Va a producir apoptosis, vas a producir el incremento de radicales libres, generando así la isquemia. Muy bien, entonces un repaso rápido de la neuroanatomía vascular. Entonces, tenemos dos territorios que producen el flujo a nivel cerebral, territorio anterior y territorio posterior. El territorio anterior está dado por el territorio carotillo, que nos va a dar cerca del 70-75% del flujo a nivel cerebral, y el territorio vértebro-basilar, que nos dan cerca del 25-20% del flujo cerebral. ¿Ya? Según la localización, entonces, del infarto o la obstrucción, se va a producir los diferentes tipos de isquemia, ¿ya? Cada una de estas pueden tener una clínica distinta, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una obstrucción de la arteria carótida interna, este es un vaso muy proximal, me va a producir entonces el compromiso de casi todo el hemisferio, ¿no? Preservando solo el territorio posterior. Y el territorio posterior hemos dicho que el flujo es bajo, ¿no? Entonces, prácticamente es un infarto de casi todo el hemisferio del lado contralateral, ¿no? Del infarto, de la clínica, perdón. Muy bien, entonces cada uno de estos, cuando voy más distal, el infarto va a ser menor, ¿no? Las características de este infarto, miren, cuando son infartos embólicos, tienen forma de cuña, ¿ya? Eso vean, por eso nosotros tenemos que conocer los territorios vasculares. Entonces, es un territorio, el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Cerebral media, proximal M1, acá distal M2, que puede ser tanto la rama superior o la rama inferior. Aquí nos da una clínica, por ejemplo, si es del lado izquierdo, podemos tener un paciente que tiene una hiparesia en el lado derecho, predominio facio braquial, con una fascia de Broca, ¿no? Y si tiene el territorio posterior, M2 posterior, va a ser de Wernicke. Y cada uno de estos pueden tener una clínica distinta, ¿no? Muy bien, entonces los territorios vasculares, recuerden.
¿ya? El territorio de la arteria cerebral media, o territorio de la arteria cerebral anterior. Tenemos las ramas perforantes de la arteria cerebral media, tenemos arteria cerebral posterior, ya tenemos arterias cerebelosa superior, tenemos la arteria de la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, ya la arteria laica, la arteria cerebelosa anterior inferior. Todos territorios que hay que conocerlos para nosotros poder diferenciar los diferentes tipos de isquemia. Muy bien, entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos la clínica y la relación topográfica de la lesión cerebral? Bueno, eso es debido a que, pues, en la anatomía se conoce ya que la corteza motora tiene una distribución llamada distribución somatotópica, ¿no? La distribución somatotópica cortical tiene una distribución en la cual principalmente se presenta una mayor extensión en el área del rostro y el miembro superior, ¿no? Por la funcionalidad que tiene tanto el rostro y el brazo, ¿no? Y una menor en relación al miembro inferior. ¿Ok? Tiene esta distribución. Por lo tanto, si yo conozco el territorio de la arteria cerebral anterior. La clínica de una arteria cerebral anterior va a ser una hemiparesia contralateral a predominio crural, miembro inferior, ¿no? ¿Puede haber déficit del miembro superior? Sí, pero principalmente tiene que ser el déficit mayor en la pierna, por la distribución somatotópica, ¿no? Este territorio, la arteria cerebral anterior, pues compromete entonces el miembro inferior. Aquí también se encuentra el área premotora, ¿no? El área en la cual nos permite nosotros, por ejemplo, hacer planificaciones, nos permite evitar las desinhibiciones. Entonces, el paciente que tiene un infarto en el territorio anterior puede tener un síndrome prefrontal con desinhibición, alteraciones en la planificación y déficit en predominio de miembro inferior. ¿Ya? Si tengo un territorio afectado de la arteria cerebral media, entonces va a tener que ser la clínica en una hemiparesia a predominio facio, rostro, braquial, ¿no? Puede ser en la pierna, sí, pero el predominio es del rostro y el brazo. ¿Ok? Si es el lado izquierdo, va a tener acompañado con afasia. Si es el lado derecho, va a estar acompañado con disartria. Disartria es distinto de la afasia. Disartria es la alteración del habla y la afasia, trastorno del lenguaje. ¿Ya? Muy bien, y si tengo una afectación de territorio profundo, el territorio profundo, por ejemplo, en la cápsula interna, en el cual está irrigado por las ramas penetrantes de la arteria cerebral media, si produzco una isquemia pequeña en esta zona, lo que voy a producir es una hiparesia completa de todo el hemicuerpo, simétrica, proporcional, directa. Esto debido a que todas las neuronas de la corteza, de la vía piramidal, van a pasar por la cápsula, ¿no? Por lo tanto, la afectación tiene que ser proporcional, ¿ya? Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a la clasificación TOAS. La clasificación TOAS es la clasificación más importante de la enfermedad cerebrovascular. Hay otras, pero esta es la cual todas las guías y casi todos los estudios están enfocados. Entonces, la enfermedad cerebrovascular tiene etiología de características en las cuales nosotros vamos a poder diferenciarlas en aterosclerosis o enfermedad de grandes vasos, cardiopólico, enfermedad de pequeño vaso, de causa rara o causa indeterminada, ¿ya? Entonces hablemos de la enfermedad cerebrovascular isquémica de origen cardioembólico. Esta representa es la segunda causa más frecuente del infarto cerebral, ¿no? Cerca del 20 el 30%. Es el que más produce discapacidad. ¿Por qué es el que más produce discapacidad? Porque genera una obstrucción de una arteria muy proximal. Habíamos dicho que las arterias proximales generan más área de lesión. Entonces, esto es lo que pasa con los infartos cardioembólicos. Usualmente la obstrucción son en áreas muy proximales, ¿ya? La clínica tiene clínicas que lo diferencian de los infartos de arteria de vaso grande o arteriosclerótico, que es en el que desde el inicio es un infarto brusco y el síntoma es severo desde el inicio, a diferencia del aterosclerótico, porque el aterosclerótico es insidioso. Si bien es cierto, al inicio es brusco, pero la evolución es insidiosa. Y quiere decir, por ejemplo, el paciente presenta de un momento a otro el déficit motor del lado izquierdo, pero mejora un poco el déficit, luego otra vez empeora.
lo mejora, empeora hasta que se establece el infarto. Y ahí llegó el déficit motor, ¿no? Ese es aterosclerótico, ¿ya? Esa es la clínica aterosclerótica. A diferencia del cardioembólico, el cardioembólico es del inicio brusco. Entonces me parece facio braquial severo desde el inicio, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia clínica entre uno y el otro. El cardioembólico usualmente es en actividad, cuando está haciendo sus quehaceres. El aterotrombótico puede ser, por ejemplo, al despertar, ¿no? Se llama wake up stroke. Cuando se levanta el paciente, presenta el déficit. Eso no es muy frecuente en la etiología cardioembólica. ¿Por qué? Porque está asociado, por ejemplo, a trastornos en el ritmo cardíaco como la fibrilación auricular. Entonces, cuando están haciendo actividades, pues el corazón empieza a latir de manera errática, como en el caso de la fibrilación auricular, generando pues un cambio del flujo turbulento, del cambio del flujo laminar por el flujo turbulento, generando coágulos y producir isquemia, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos entre las causas más frecuentes que habíamos comentado de cardioembólico la fibrilación auricular. También la presencia de un trombo intraventricular. Otro es el defecto de una estructura cardíaca, la presencia de alguna alteración vascular. Por ejemplo, recuerdo un caso que comento rápidamente en el cual trombolizamos a un paciente que tenía un ictus agudo de 20 minutos. El paciente estaba en la cola para sacar cita en el hospital y no puede mover el lado izquierdo en un momento bruscamente. Entonces le llevan a trauma shock, le evaluó rápidamente y encontramos pues que era un infarto cerebral. Luego, durante la evolución, el paciente se le hace estudios porque la clínica era muy brusca, la sospecha era cardioembólico, la lesión era muy cortical, era un infarto en cuña, entonces la sospecha era cardioembólico. Se hace un estudio de ecocardio y se encuentra que el paciente tiene un aneurisma, un pseudoneurisma entre las cavidades auriculares, ¿no? Un pseudoneurisma intraauricular. Entonces, cualquier defecto en la estructura cardíaca puede generar coágulos. Un infarto cardíaco también puede generar un infarto cerebral y cualquier alteración vascular cardíaca, como una estenosis mitral, puede generar también isquemia, ¿no? Muy bien, entonces la característica de imagen, ahorita les voy a mostrar. ¿Y qué hacemos con este tipo de pacientes? Pues tenemos que hacer estudios. Lo primero, el estudio que se hace es la tomografía, ¿no? Una tomografía, se tiene que estudiar los vasos extracraneales e intracraneales. Tengo que utilizar un duplex o Doppler carotidio para descartar otras causas, como estenosis carotidia. Tengo que buscar cómo están los vasos dentro del cerebro, descartar una estenosis intracraneal. Tengo que pedirle un EKG, tengo que pedirle en el caso que no encontremos ninguna alteración, hay que pedirle inclusive un Holter, ¿no? Un Holter de 24, inclusive hasta 48 horas. Un ecocardio para ver cómo están las estructuras cardíacas. Actualmente, inclusive, ya se está considerando la dilatación auricular como causa de ictus cardioembólico, ¿no? Se están haciendo estudios de anticoagulación en pacientes con dilatación auricular como causa de infartos cardioembólicos. Muy bien. Entonces, las características de la imagen de un cardioembólico habíamos dicho en cuña, ¿no? Es un infarto en el cual hay alteración de la arteria cerebral media, es un vaso proximal. Aquí, digamos, imagínense que está el coágulo en la zona proximal y se produce, pues, toda la isquemia comprometiendo todo el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Los infartos cardioembólicos tienen mayor predilección a sufrir una transformación hemorrágica. Ese es clásico. Si el paciente, como tiene un infarto extenso, los mecanismos hemodinámicos cerebrales lo que hace es incrementar el flujo a nivel de la isquemia, generando que se pueda producir hemorragia, extravasación vascular y la sangre, o dentro de la isquemia se produce el sangrado, ¿ya? Ya, características clásicas, usualmente aquí pregunto, la clínica, me presento un caso en el cual digo la clínica del paciente, y te pregunto cuál es el manejo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar del manejo, pero la clínica ya lo hemos descrito, cómo es la imagen radiológica, cuáles son los factores asociados a la imagen de un paciente que sufre un infarto cardioembólico. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Muy bien, entonces la terapia preventiva para un paciente que tiene un infarto cardioembólico
tenemos dos opciones, antiagregación o anticoagulación. Si tiene un paciente con fibrilación auricular y no tiene ninguna contraindicación de anticoagulación, la terapia es anticoagular al paciente, ¿ya? Tengo que darle anticoagulantes, ya sea los nuevos anticoagulantes o la warfarina, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, si yo utilizo un anticoagulante, voy a disminuir el riesgo de un nuevo evento cerebrovascular hasta más del 60%, corrigiendo los factores de riesgo si el paciente es hipertenso, lipidémico. Puedo disminuir el riesgo, inclusive cerca ya más del 90%, un paciente que sufrió un infarto cerebral con fibrilación auricular. Eso es importante. Entonces, la indicación es anticoagulación, pero para yo indicar la anticoagulación siempre tengo que evaluar a través de dos escalas. Una escala que es el CHAS-VAS y el HAS-BLED. El CHAS-VAS es una escala del riesgo estimado que puede tener el paciente en sufrir un infarto cerebral, ¿no? En pacientes que tienen fibrilación auricular. Y el HAS-BLED es la escala, lo contrario, la escala que evalúa el riesgo de sufrir un sangrado, ¿ya? Entonces, en el CHAS-VAS, si te das cuenta, un paciente que tiene fibrilación auricular y que tiene un infarto cerebral, ya tiene un CHAS-VAS de 2. Por lo tanto, ese paciente, un CHAS-VAS de 2, si tú ves la tablita, dice anticoagulación. Desde ya el CHAS-VAS de 2, tienes que anticoagular al paciente. Entonces, por eso es que, en forma general, si el paciente tiene infarto cerebral y es fibrilador, anticoagulación, ¿ya? Excepto, pues, tienes que evaluar si el paciente tenga un antecedente de cáncer, ¿ya? Un paciente que tenga un trastorno hematológico, un trastorno de coagulación. Y también, pues, y bueno, de todas maneras tienes que hacer tu evaluación de Hasblé, ¿no? En Hasblé, lo importante es que tienes que ver si el paciente usa antiagregantes, utiliza AINES, el paciente es alcohólico, tiene enfermedad renal, enfermedad hepática, ¿no? Que podría predisponer el paciente a sufrir hemorragia tras el uso del anticoagulante. ¿Cuál es el objetivo de mi paciente que tiene fibrilación auricular y yo voy a anticoagular con la warfarina? El objetivo es llevar el INR de 2 a 3, ¿ya? Siempre todos los casos de 2 a 3, excepto los pacientes que tienen enfermedad valvular. Si tengo pacientes con enfermedad valvular, digamos, por ejemplo, tengo un paciente con reemplazo valvular o una válvula mecánica a nivel del mitral, una válvula mecánica mitral, entonces la anticoagulación debe ser de 2,5 a 3,5, ¿ya? Entonces esa es la excepción. Muy bien. Y los nuevos anticoagulantes se indican en todos los casos, excepto que tenga el paciente sea valvular. Si el paciente es valvular, solo puedo usar warfarina. Recuerda, ¿qué anticoagulante voy a usar en un paciente que tiene infarto cerebral y además tiene fibrilación auricular? No valvular, puedo utilizar warfarina y puedo utilizar los nuevos anticoagulantes. Pero si es fibrilación, tiene fibrilación auricular y tiene alteración valvular, en este caso ya no puedo utilizar los nuevos anticoagulantes, ¿ya? Los nuevos anticoagulantes tenemos los inhibidores directos del factor 10A y los inhibidores directos de la atromina, ¿no? El factor 2 activado. Ya, cualquiera se puede utilizar, ¿no? Bueno, hay ciertas indicaciones para el tipo específico de los nuevos anticoagulantes, pero en general todos tienen el mismo nivel de evidencia para el uso del preventivo para el infarto cerebral. Ya, excepto hay unos casos como el Dabigatran, se ve que hay ligeramente el riesgo de hemorragia digestiva alta, ¿ya? Pero en general podemos utilizar cualquiera de los anticoagulantes. ¿Qué ventaja me da en el uso de los nuevos anticoagulantes? Por ejemplo, no tengo que estar dosando el INR. Habíamos dicho hace un momento que tengo que llevar el INR de 2 a 3, si tienes valvular tengo que llevar 2,5 a 3,5, y en muchos casos el paciente tiene un INR lábil, ¿no? En el cual se maneja, el INR sube, el INR baja, la warfarina tiene múltiples interacciones farmacológicas con diferentes, por ejemplo, en alimentos, eh, diferentes fármacos, pueden producir inducción, pueden ser interacción con las proteínas plasmáticas, entonces mucha interacción farmacológica. Eso me ayuda en los nuevos anticoagulantes, ¿no? La desventaja es que los nuevos anticoagulantes, para revertir los antídotos de los nuevos anticoagulantes, pues son muy difíciles de conseguir, ¿no? Actualmente hay fármacos que pueden revertir los inhibidores de los factores
el factor 10A. Sin embargo, es muy, en el Perú no existe, ¿no? Y es muy difícil de conseguirlo. Entonces, cambio la warfarina, pues es un antagonista a la vitamina K, le doy vitamina K, le doy el complejo protrombínico, lo puedo utilizar este crioprecipitado y puedo revertir el efecto de la warfarina, ¿no? Entonces, son las ventajas y desventajas de la warfarina frente a los nuevos anticoagulantes. Una ventaja más, última ventaja, es que la warfarina, la dosis de la warfarina es, es muy variable, ¿no? En unos pacientes puedo utilizar 5 miligramos cada 24 horas, otros pacientes puedo utilizar media 2,5 cada 24 horas, algunos inclusive tengo que dejar de dar un día. Es muy variable y va a depender mucho también de los alimentos, ¿no? Recuerden que los alimentos ricos en vitamina K hacen interacciones con la warfarina. La diferencia es la Vigatran, Rivaroxaban, Apixaban, ¿no? Que doy la dosis y no tengo por qué monitorizarla o por qué pensar que no puede haber reversión. Muy bien. Entonces, ¿y cuándo voy a iniciar el anticoagulante en mi paciente después de un evento cerebrovascular isquémico? Es sumamente importante. ¿Cuándo voy a iniciar el anticoagulante? El anticoagulante, la respuesta va a ser depende. Depende de la extensión del infarto, del tipo de infarto. Por ejemplo, si tengo un trastorno isquémico transitorio, el paciente presentó el déficit motor y recuperó el déficit a la hora, una hora después de haberse presentado, y evidencio que él tiene fibrilación auricular, entonces tiene la indicación para anticoagularlo. Lo puedo anticoagular al día siguiente. Si el paciente tiene un ictus menor, un infarto lacunar, un IS menos de 4 puntos, lo puedo anticoagular al tercer día. Si tengo un paciente que tiene un infarto cerebral con un territorio comprometido menos de la tercera parte del territorio vascular, lo puedo anticoagular a la semana. Si tengo un paciente con un infarto extenso, lo tengo que anticoagular 2 semanas después, inclusive 2 semanas hasta más, ¿no? Dependiendo de las complicaciones también, ¿no? Porque pueden haber transformación hemorrágica. Y si hay transformación hemorrágica, pues no lo voy a anticoagular al paciente hasta que no evidencie la resolución del sangrado. Ah, ya, por si acaso aquí, que dice en la segunda parte, aquí hay un error. Ya dice el paciente con alto riesgo de sangrado iniciar hasta 2 semanas de iniciar el cuadro, ¿ya? Ahí dice 4, es 2 semanas. Muy bien, entonces hablemos de la enfermedad de grandes vasos, ¿no? La aterosclerosis. Aquí en la aterosclerosis, entonces recuerden, es una placa ateromatosa en la arteria que me va a producir disminución del flujo sanguíneo cerebral, en el cual nosotros vamos a hablar entonces de estenosis, y la estenosis va a tener diferentes escenarios clínicos dependiendo de la localización de la aterosclerosis. Entonces tengo el escenario en el cual tengo una estenosis carotidia, tengo una estenosis intracraneal que está relacionado con el territorio anterior y la estenosis vertebral. Ya hemos hablado del territorio anterior y territorio posterior, ¿no es cierto? Y las carótidas. Entonces tenemos los escenarios en el cual la carótida puede ser asintomática y sintomática. ¿Qué refiere a asintomática? Encuentro una estenosis, por ejemplo, una estenosis de más del 70%, pero que el paciente nunca ha experimentado infarto cerebral, trastorno isquémico transitorio, ningún déficit motor, ningún déficit neurológico, versus la carótida sintomática. Tengo la estenosis y el paciente está con un infarto cerebral, tuvo un trastorno isquémico transitorio, amnesia global transitoria, entonces tiene clínica, ¿ya? La estenosis intracraneal es del territorio anterior y vertebral territorio vertebrovascular. Muy bien, en todos los casos tengo que controlar los factores de riesgo, ¿ya? Y hemos hablado cuando hablamos del infarto cardioembólico que mejorando los factores de riesgo voy a disminuir el riesgo de un nuevo evento cerebrovascular. Aquí en los aterosclerosis con las placas ateromatosas, si yo controlo el factor de riesgo de la dislipidemia, de la hipertensión arterial, en el caso que hay diabetes, de la glicemia, pues voy a disminuir el riesgo de más del 80% de sufrir un infarto cerebral, ¿ya? En el caso de que tenga una estenosis carotidia asintomática. Muy bien, entonces mi objetivo es llevar entonces la presión arterial, al menos llevar por debajo de 140 la sistólica y disminuir el LDL, ¿ya? En el caso de ser una terapia intensiva, voy a llevar el valor del LDL por debajo de 70 y voy a pedir que la presión arterial sistólica esté por debajo de 140, ¿ya?
Muy bien. Entonces tenemos el escenario clínico de un paciente que tiene una arteriosclerosis carotidia. Las estenosis carotidias, que son extracraneales, tengo que saber algunas cosas. Tengo que saber qué grado de estenosis tiene el paciente, la aterosclerosis, qué grado de estenosis tiene, cómo está la placa. Puedo tener la placa estable, en la cual hay disminución del flujo, hay una estenosis, pero sin embargo no hay alteración en la aterosclerosis, porque puede haber inclusive una ulceración. Las ulceraciones en la placa son factor predisponente para la activación de factores de coagulación. Y esos factores de coagulación producen coágulos y eso genera embolia, ¿no? En este caso sería un mecanismo ateroembólico. Y producen pues infarto cerebral. Entonces tengo que saber cómo está la placa y la estenosis. Las estenosis carotídeas se dividen en general, perdón, las estenosis se dividen en el grado leve, moderada y severa, ¿ya? Las leves, perdón, las severas son del 70 hasta el 99% de estenosis severas. Moderadas del 50% hasta el 70% y leves menores del 50%, ¿ya? La obstrucción total es 100%, ¿ok? Entonces, estos son los grados de estenosis. Es importante saber el grado de estenosis porque el grado de estenosis me va a determinar el tipo de terapia que le voy a dar, ¿ok? Entonces, cuando tengo una estenosis, yo lo que tengo que averiguar es el grado de estenosis, la característica de la placa, y también tengo que decidir para el manejo es, ¿qué voy a hacer con estenosis? ¿Le voy a dar tratamiento médico intensivo o le voy a dar terapia de revascularización? En las terapias de revascularización tenemos la colocación de stem, en el cual va a estabilizar un dispositivo, estabiliza la placa y mejora la estenosis, o la endarterectomía, que es el procedimiento endovascular en el cual se va a retirar la placa de ateroma, ¿ya? Entonces tengo estas dos terapias de revascularización. ¿Qué voy a hacer con mi estenosis? Le doy tratamiento médico. El tratamiento médico va a depender del grado de estenosis, que ahora vamos a hablar, y si es que lo voy a manejar quirúrgicamente a través del tratamiento de revascularización endovascular, ¿ya? Y habíamos dicho que el tratamiento de revascularización puede ser con endarterectomía o stem, ¿ya? En todos los casos, el gol estándar para la evaluación de una estenosis, ya sea carotidia, intracraneal o vértebro-basilar, es con la angiografía. Le voy a pedir una angiografía. ¿Me puede ayudar una angioresonancia? Sí, claro que sí. Un angioten también, la tomografía con contraste, en el cual se va a evaluar los vasos, también me sirve para evaluar una estenosis, ¿ya? Solamente que el angioten, el detalle es que hay que ver cuánto tiene de creatinina el paciente. Si no tiene factores de riesgo, le puedo hacer el angioten. Muy bien. Entonces tenemos el primer escenario, una estenosis carotidia asintomática. Asintomática, ya hemos dicho, el paciente no presenta clínica, ¿ya? Pero encuentra una estenosis, un hallazgo, encontré una estenosis. Solo se va a manejar una estenosis, un manejo endovascular cuando la estenosis es severa, o sea, mayor del 70%, solo con eso. En los otros casos, estenosis moderada y leve, tengo que utilizar antiagregantes, antilipemiantes, y ahí que controle los factores de riesgo. Inclusive los de grado leve, puedo solamente hacer estudios de controles con Doppler o duplex carotidio. En las sintomáticas, acá sí ya cambia, ya se maneja, se da tratamiento endoscópico, endovascular, perdón, el tratamiento a partir de una estenosis moderada. ¿Ya? Estenosis moderada, se puede utilizar se puede hacer la endarterectomía o la colocación de stent, va a depender de la edad del paciente. Si el paciente es mayor de 70 años, se prefiere hacer endarterectomía y si es más joven, se puede hacer la colocación en stent. En las estenosis severas, en todos los casos se recomienda endarterectomía. Las aterosclerosis intracraneal es el otro escenario. Aquí, en las que son de grado severo, a pesar de, digamos, de lo que se podría creer, ¿no? Una estenosis severa tendría que usar tratamiento quirúrgico, pero no. Se ha demostrado que el tratamiento con doble antiagregación, aspirina, con clopidogrel, más terapia intensiva de los factores de riesgo, llevando la presión arterial por debajo de 140,
llevando el LDL por debajo de 70, es significativamente el tratamiento, el mejor tratamiento para este tipo de estenosis. ¿Ya? La estenosis entonces intracraneal del 70 al 99%, doble antiagregación, estatinas en altas dosis. Las estatinas, como la atorvastatina, las dosis altas son de 40 a 80 miligramos, dosis intermedias son de 20 a 40 y las dosis bajas es de 10 miligramos. ¿Ya? Entonces, estenosis, una pregunta clásica, siempre estenosis intracraneal es significativa de más del 70%, ¿cuál es el manejo? Endarterectomía, colocación de stent, monoterapia, anticoagulación. La respuesta es doble antiagregación más manejo de factores de riesgo en terapia intensiva. Terapia intensiva significa llevar al LDL por debajo de 70, la presión arterial por debajo de 140, la sistólica. Y la estenosis vertebral sintomática, se manejan las sintomáticas, en todos los casos se debe utilizar solo monoantiagregación, o sea, solo aspirina o solo clopidogrel, atorvastatina, control de los factores de riesgo, y en el caso que haya clínica recidivante, por ejemplo, tengo una estenosis vertebral derecha y el paciente sufre un ictus cerebeloso, y vuelve a sufrir otro ictus cerebeloso, en este caso ya debería plantearle el manejo de terapia endovascular, ¿no? Y la terapia que se debe utilizar es colocación de stent. Muy bien, vamos a la otra etiología del infarto. Tenemos infarto de tipo de pequeño vaso. En el pequeño vaso aquí tenemos el infarto lacunares, ¿no? En el cual tenemos una lesión menor de 15 milímetros. Tenemos diferentes tipos de síndromes. Y estos síndromes es porque usualmente los vasos que están afectados son los vasos perforantes. Los vasos perforantes se encuentran en los vasos perforantes, los ganglios basales, se encuentran a nivel protuberancial, vulvar, a nivel de la columna radiada y nos dan pues la clínica característica, ¿no? Tenemos 5 síndromes característicos de la enfermedad de pequeño vaso, en el cual tenemos síndrome motor puro, síndrome sensitivo puro, sensitivo motor, disartria mano torpe y ataxia hemiparesia. En todos los infartos lacunares se descarta cuando el paciente tiene trastorno de conciencia o trastorno del lenguaje. ¿Ya? Una de las características clínicas de los síntomas de un paciente que sufre un infarto lacunar es que no haya trastorno de conciencia ni trastorno del lenguaje. Es evidente, ¿no? Porque el territorio que están afectados pues no compromete ni al área del lenguaje ni a la zona de la corteza cerebral. Muy bien, el manejo va a depender de en cuánto tiempo llega el paciente a la evaluación, ¿no? Este estudio muestra que un paciente que tiene un stroke menor, ¿no? Un MIS de menos de 4 puntos o tiene un ataque isquémico transitorio, un ictus lacunar, ¿no? Con baja sintomatología, yo puedo iniciar doble antiagregación en el paciente. O sea, utilizo clopidogrel más aspirina, ¿ya? Se muestra que es superior que el uso de solamente monoterapia. Entonces, si el paciente llega dentro de las primeras 24 horas que le doy, doble antiagregación, ¿ya? Aspirina con clopidogrel. Muy bien, ok, hasta aquí el manejo del tratamiento preventivo de la enfermedad cerebrovascular y ahora vamos a ver el manejo agudo de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿qué hago si el paciente presenta un infarto agudo? Está dentro de la primera hora. Hace una hora sufrió un infarto cerebral o tengo la sospecha de un infarto cerebral. Tengo una hemiparesia izquierda con disartria. Ok, entonces nos basamos en la guía de la AJA, ¿ya? AJA y ASA, que es la guía que nos indica cuál es el manejo. Hay una actualización de 2019 que los voy a ir comentando. Entonces, lo primero que debo hacer, pues, primero tengo que sospechar si un evento cerebrovascular. En la sospecha tenemos varias escalas prehospitalarias de sospechas de ictus, en el cual tenemos la escala FAS, escala BIFAS, que evalúan territorio, la escala FAS evalúa el territorio anterior, ¿no? Con la asimetría facial, déficit motor, trastorno del lenguaje, ¿no? Y el BIFAS agrega el trastorno visual y la inestabilidad. Entonces tenemos dos escalas prehospitalarias para la sospecha de ictus. Entonces, si yo tengo una sospecha de ictus agudo que se ha presentado ahí en este momento, ¿no? En el mismo día del evento, entonces lo que yo tengo que hacer es
plantearme la posibilidad de que este paciente vaya a terapia de reperfusión cerebral. La terapia de reperfusión cerebral me va a permitir que el paciente tenga menor discapacidad, menor mortalidad y mejoría clínica hasta los 3 meses después de iniciado la terapia de reperfusión cerebral. La terapia de reperfusión cerebral está indicado el tratamiento fibrinolítico, que es un medicamento que va a disolver el coágulo, que va a mejorar la perfusión cerebral y mejorar la clínica del paciente. Entonces, tengo la sospecha clínica, el paciente llega a emergencia, lo trasladan a trauma shock. En todos los casos, los pacientes con sospecha de ictus agudo tienen que ser manejados en una unidad como trauma shock o una unidad especializada de ictus. Mi objetivo es darle terapia de reperfusión cerebral dentro de las primeras 60 minutos de haber llegado al hospital, ¿no? En las guías actuales recomiendan 45 minutos. Lo evalúo a través de una escala, la escala llamada escala de Nice, en la cual evalúa con 11 parámetros que evalúan tanto el territorio anterior como territorio posterior, ¿no? Y me va a una calificación en la cual va a indicar qué tan severo es el ictus, ¿ya? Para yo decidir la terapia finolítica, el único examen que yo voy a necesitar es una tomografía y una glicemia, que puede ser capilar. ¿Por qué la glucosa? Porque la glucosa me disimula los ictus, se llaman los ictus, que los simuladores, ¿no? Dentro de los simuladores tenemos la hipoglicemia y la hiperglicemia, ¿no? Principalmente la hipoglicemia que genera déficit motor, ¿no? Entonces el paciente no tiene un ictus, sino que tiene una hipoglicemia, por ejemplo, o la hiperglicemia, igual. Entonces tengo que pedir una glucosa y una tomografía para yo plantear el manejo de reperfusión cerebral con el RTPA, ¿ya? Muy bien, esta es la escala NIS, en la cual habíamos comentado que tiene 11 parámetros, evalúa el nivel de conciencia, el contenido de la conciencia, cómo está la desviación de la mirada, cómo están los campos visuales, si hay asimetría facial, el déficit motor tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, si hay trastorno cerebeloso, la evaluación de la ataxia, si hay alteración de la sensibilidad, el lenguaje, el habla, y si hay extinción o negligencia. Ok, entonces en todos los casos necesito una tomografía, ¿ya? Me habían, cuando había hecho una charla en un hospital en la cual me preguntaban si en zonas alejadas en la cual no hay tomógrafo se puede indicar terapia de reperfusión cerebral. Y la respuesta es no, lamentablemente no, pues no, necesito una imagen cerebral para yo determinar si el paciente presenta ictus o si tiene hemorragia. Entonces, ¿por qué? La razón es que no clínicamente no se puede, la forma aguda, no se puede diferenciar clínicamente entre una hemorragia o una isquemia. Puede ser cualquiera de los dos. Y más adelante vamos a hablar de la hemorragia intracraneal hipertensiva. La presión está bien elevada. Y en el ictus isquémico también. Se eleva la presión porque el cerebro trata de compensar la disminución del flujo cerebral en esta zona, incrementando la presión arterial media. Entonces, en ambos casos, la clínica no se puede diferenciar, ¿no? Necesito una imagen cerebral para yo determinar si es una hemorragia, ¿no? O un isquemia. Entonces, básicamente la tomografía es para dos cosas: ver síntomas motores, perdón, síntomas de isquemia precoz y para diferenciar si es una hemorragia, ¿no? Descartar las causas hemorrágicas de ictus. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Sencillo, son déficit neurológico focal, la sospecha. Tengo el tiempo en el cual yo puedo dar terapia de reperfusión cerebral es hasta al menos 4.5 horas. ¿Ya? La terapia con fibrinolítico endovenoso. Y el paciente mayor de 18 años, básicamente por lo que los estudios están enfocados en pacientes más de 18 años, ¿no? Y además, por menos de 18 años es infrecuente el presente en isquemia cerebral. Los criterios de exclusión sí son mayores, ¿no? Obviamente si tiene una hemorragia cerebral, si tiene un ictus mayor de 4.5 horas, es relativo. Actualmente es relativo porque ya se habla de terapias de reperfusión cerebral con ventana extendida de más de 4.5 horas. Se han trombolizado en pacientes que tienen más de 9 horas, hasta 9 horas. 9 horas. Es relativo. ¿Y eso cuál me diferencia? Tengo que utilizar una tomografía llamado una angiotomografía en el cual puedo ver el mismatch, ¿no? Que es la zona de penumbra. Si tengo una zona de penumbra conservada,
puedo todavía utilizar la terapia de reperfusión cerebral. También una resonancia, ¿no? Tanto la resonancia como la tomografía con contraste me pueden dar estas imágenes en la cual voy a ver el área de penumbra. Muy bien, entonces si tengo un paciente que mejora la clínica, por ejemplo, caso clínico, ¿no? Paciente de 50 años de edad que presenta un déficit motor agudo de 1 hora de enfermedad, en el cual presenta un NIS de 10 puntos, y a la media hora mejora el NIS en 4 puntos, ¿no? Marque usted la terapia que se debe indicar en el paciente, ¿no? Y entre las alternativas está la terapia de reperfusión cerebral con el firinolítico. Y eso es la que no vas a marcar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si mejora la clínica del paciente, pues no debes indicar la terapia de reperfusión. Si mejora hasta un ictus menor, que es un ictus menor se clasifica con un INS-S de menos de 4 puntos. No se da la terapia de reperfusión, porque probablemente sea un paciente que esté experimentando un trastorno isquémico transitorio. Recuerden que nosotros estamos trombolizando a un paciente que en la tomografía no se va a ver nada. Se va a ver solamente signos precoces, muy leves de edema, y en muchos casos no se va a ver ni siquiera los signos precoces de isquemia cerebral de una tomografía limpia, ¿no? De un paciente de 20 minutos de enfermedad, la tomografía no se va a ver nada. ¿Ya? Entonces, sí, pues, puede pasar que el paciente pues experimente un trastorno isquémico transitorio, ¿no? Y mejore el déficit, entonces no requiere la terapia de reperfusión cerebral. Cuando tengo un NIS mayor de 25, ahí es relativo, podrías indicar la terapia de reperfusión, pero tenés que evaluar la edad, ¿no? Si hay trastornos de coagulación o no, porque hay más riesgo de sangrado. Cuanto mayor es la escala de NIS, hay más riesgo de sangrado tras el uso del fibrinolítico. Si el paciente tiene, pues, una hemorragia subaracnoidea, que tú sospechas de una hemorragia subaracnoidea, pero la tomografía es normal, bueno, tendrías que valorar, no deberías usar el fibrinolítico. Si tienen paciente que está anticoagulado no, lo que tendrías que esperar es el resultado del perfil de coagulación, ¿no? Entonces, la pregunta, un examen, ¿no? Si tengo un paciente anticoagulado con warfarina que llega con un ictus agudo de menos de 1 hora de enfermedad, eh, marque usted la alternativa que deberíamos realizar en el paciente. Lo que tenemos que hacer no es de indicar la terapia de reperfusión directamente, tengo que esperar el resultado del perfil de coagulación. Si el INR está por debajo de 1.7, puedo indicar la terapia de reperfusión cerebral. Pero eso es para pacientes que tienen uso de warfarina, ¿no? Pero si tengo, por ejemplo, heparina sódica, tendría que esperar el resultado del TTPA, ¿no? Si está elevado, no anticoagularía el paciente. Muy bien, si tiene plaquetopenia, si el paciente tiene un ictus previo de hace 3 meses, no anticoagular la glucosa, ¿no? Si la glucosa está por debajo de 50, por encima de 400, tengo que revertir el efecto de la glicemia, ¿no? Ya hemos hablado, si tengo hipoglicemia, no puedo dar dextrosa en infusión, tendría que dar dextrosa en bol. Un criterio de exclusión, este es relativo, ¿no? Si tengo la presión arterial mayor la sistólica mayor de 185 y la diastólica mayor de 105, tengo que bajarle la presión arterial, ¿ya? No puedes indicar terapia de reperfusión cerebral con una presión tan alta, porque en estos casos el paciente tiene riesgo de transformación hemorrágica. Entonces el paciente sangra si tienes una presión la sistólica mayor de 185. Si tengo un trastorno de coagulación, ya habíamos hablado del INR también. Si tengo síntomas de hemorragia, ¿no? Si tengo antecedentes de algún tipo de cirugía y también neoplasias, ¿no? Si tengo un paciente con cáncer de próstata con ictus, pues no le voy a dar la terapia de reperfusión, ¿no? El paciente me va a sangrar. Es frecuente, no es poco frecuente, porque el paciente con trastornos, cuando tiene neoplasia, me va a hacer trastornos de coagulación y puede hacerme un ictus. Muy bien, medidas generales, lo que vamos a hacer es siempre el ABCD, ¿no? En todos los casos, en el manejo agudo de la enfermedad cerebrovascular, se tiene que ver cómo está la vía aérea, cómo está el trastorno de conciencia. Si tiene una escala de Glasgow por debajo de 8, menos de 8, tengo que manejar la vía aérea, ¿no? Que evitar que el paciente se expire. Entonces hay que ver cómo está la parte ventilatoria.
La saturación tengo que llevarle por encima de 94. Tampoco debo llevarle una hiperoxemia, ¿no? Tengo que manejar al menos con cánulas binasales si tengo una saturación por debajo del 94%. La hipertermia es un factor de riesgo para incrementar el edema vasogénico, ¿no? Porque recuerden, la hipertermia se genera también interferones, eh, factores de necrosis tumoral, son sustancias que van a incrementar la zona de isquemia, ¿ya? La hipovolemia también, ¿no? Recuerden que nosotros estamos jugando con la presión de perfusión cerebral. Y si tengo hipovolemia, la presión de perfusión cerebral va a disminuir porque estamos disminuyendo la presión arterial media, ¿no? Si la presión arterial media está directamente relacionada con la presión arterial, la presión de perfusión cerebral. La glucosa, hay que subir la glucosa, si no hay glicemia debajo de 60, pues hay que utilizar la dextrosa en bolo, ¿no? La hiperglicemia, si encuentro un paciente que tiene hiperglicemia, debo llevarla la glicemia al menos entre los valores de 140 hasta 180. ¿Y ahí cómo se indica el RTPA? Si la dosis es 0,9 miligramos por kilo, dosis máxima es de 90 miligramos. Si el paciente pese 120 kilos, la dosis máxima es de 90 miligramos. La dosis inicial es el 10% de la dosis total en bolo en un minuto y el resto se le da en una hora, ¿ya? Y siempre debemos darles la terapia lo más antes posible. ¿Ok? Las consideraciones especiales, un paciente mayor de 80 años, un paciente que tiene un trastorno de uso de anticoagulantes, perdón, debo tener cuidado porque ese me puede hacer transformación hemorrágica. Y el NIES también, el NIES mayor de 25, cuando tengo un paciente que ya llega a un tiempo de enfermedad entre de 3 a 4 horas y media. Muy bien. También tenemos terapia endovascular, ¿no? La terapia endovascular son para vasos proximales. Siempre vaso proximal, terapia endovascular, ¿ya? Nunca se indica para otro tipo de vasos. Por ejemplo, arteria carotidia, por ejemplo, arteria cerebral media, pero M1 proximal, nunca las distales. Y en este caso se puede dar la terapia de reperfusión endovascular inclusive los últimos estudios muestran hasta las 24 horas. Después de indicado de la terapia fenolítica, la aspirina no se indica dentro de las primeras 24 horas. Podemos darle aspirina como preventivo de un nuevo evento cerebrovascular hasta después de las 24 horas, ¿no? La aspirina jamás va a reemplazar pues a la terapia filinolítica. En todos los casos hay que darle terapia filinolítica si el paciente llega dentro del periodo ventral. Las estatinas es un fármaco, pues, como por ejemplo la atorvastatina, que va a mejorar la estructura vascular cerebral, ¿no? Y que me va a producir una mejor perfusión cerebral, que continuar con las estatinas si el paciente ya estaba tomando. Muy bien, bueno, ahora hablemos de la hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral va a tener, la más frecuente de todas las hemorragias cerebrales va a ser la causa hipertensiva, ¿ya? La hipertensión es la principal causa de hemorragia intracerebral no traumática, ¿ya? De ahí tenemos a la angiopatía amiloide como segunda causa. Tenemos ahora los trastornos de coagulación también, ¿no? Los tumores cerebrales, las malformaciones, los aneurismas, que son de causa ya secundaria, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipertensión intracraneal? Perdón, la hemorragia intracraneal es que se genera un paciente hipertenso, imaginemos un paciente que tiene la presión arterial de manera crónica, no controlada adecuadamente, va a generar cambios en la estructura vascular, específicamente en las arterias penetrantes. Es por eso que la localización de las hemorragias hipertensivas son principalmente en ganglios basales, en tronco cerebral y a nivel cerebeloso, porque ahí se encuentran las arterias penetrantes. Por ejemplo, en los ganglios basales, en la cápsula, se encuentran las arterias perforantes de la arteria cerebral media, ¿no? En la arteria basilar, en la arteria basilar tenemos arterias penetrantes de la basilar. Entonces, son donde normalmente se localizan estas hemorragias. Se genera porque las arteriolas penetrantes ante la hipertensión constante va a generar cambios, una degeneración de la capa media y se produce un proceso llamado de hialinización de la íntima.
esta ya la iniciación cambia la elasticidad de la arteriola, genera hipertrofia y finalmente va a producir unos microaneurismas localizados en estas arterias perforantes. Cuando el paciente experimenta un pico de hipertensión arterial, una presión arterial 180 la sistólica, se va a producir la ruptura de este vaso que ya estaba lesionado y se genera la extravasación y evidenciando la hemorragia intracraneal. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene una hemorragia intracraneal de causa hipertensiva? Todos los casos hemos dicho el ABC. Tengo que pedir, tengo un paciente que tiene una clínica en déficit neurológico focal, tengo que pedir entonces una tomografía, ¿no? Primero tengo que asegurarme de que el paciente, la vía aérea, cómo está el trastorno de conciencia, si tiene un Glasgow menor de 8, tengo que intubar al paciente. ¿Ya? Y el manejo de la presión arterial va a depender del hallazgo que encuentro. En el caso de la hemorragia intracraneal, tenemos que bajar la presión arterial de manera intensiva, ¿no? Diferencia del paciente que sufre una isquemia cerebral. Ya, entonces, aquí vemos las hemorragias intracraneales. Como se dan cuenta, las de tipo hipertensiva son el A, B, el D y E, ¿ya? Aquí están los de ganglios basales y en estos casos usualmente tienen irrupción ventricular, ¿no? Dentro del ventrículo, a nivel bilateral, se produce el sangrado también, ¿no? Estas pueden tener riesgo de hidrocefalia, ¿no? El sangrado produce obstrucción y genera hidrocefalia. En el C es una hemorragia lobar, lo más probable que esta sea una de etiología amiloide. Entonces, esa es la diferencia entre una hemorragia hipertensiva y una hemorragia de etiología amiloidea. Las amiloideas se generan en el sangrado de localización lobar, ¿ya? En el lóbulo. En cambio, las hemorragias hipertensivas son a nivel profundo, ¿no? Por ejemplo, ganglios basales, putaminal y ganglios basales, a nivel cerebeloso, en el tronco cerebral. Es necesario de cuantificar la cantidad del hematoma, la hemorragia intracraneal que se está generando, porque va a tener indicaciones tanto de gravedad como de manejo quirúrgico, ¿no? Se hace se traza una perpendicular entre el corte en el cual se evidencia el hematoma, la hemorragia más grande, más largo con el ancho, y se multiplica por el número de cortes y divide entre 2. Muy bien, entonces para la escala de severidad, la gravedad, tenemos la escala del HIC score. El HIC score evalúa la escala de Glasgow, cuánto es el tamaño de la hemorragia intracraneal. Si tengo una hemorragia intracraneal supratentorial mayor de 30 cc de volumen, tengo un mayor riesgo de complicación. Una hemorragia intraventricular también me va a producir mayor riesgo. Si tengo una de origen infratentorial, también es otro de los factores que van a me va a hablar de la severidad del cuadro y la edad mayor de 80 años también. Entonces, yo puse el año pasado un caso en el cual decía al paciente con una escala de Glasgow de 15 puntos, con una hemorragia intracraneal de 27 cc de volumen, no hay irrupción ventricular, con edad de 70 años, ¿no? Diga usted la escala de gravedad. Entonces, la escala de gravedad del HS-score era cero, ¿ya? Cero. Entonces, la mortalidad es baja. Muy bien. ¿Qué hacemos con la presión arterial? Si la causa de la hemorragia intracraneal ha sido la hipertensión, ¿qué debo hacer? Lo bajo, ¿y hasta cuánto lo bajo? Ok, hay muchas guías que hablan de llevar la presión arterial hasta entre 140 y 180 la presión arterial sistólica. Sin embargo, hay nuevos estudios en el cual muestran y recomiendan el bajar la presión arterial por debajo de la 140, la sistólica. ¿Ya? Hay varios estudios, el estudio HS-Score y el estudio, perdón, el Interact 2, Interact 3 hablan de disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 140, pero depende de la edad del paciente también, porque los mecanismos de compensación cerebral hemodinámicos en pacientes adultos mayores extremos no son lo mismo que un paciente de 60 años, que un paciente de 80 años. ¿Qué pasa con la presión? El caso de una hemorragia cerebral, lo que estamos teniendo es una ocupación de espacio a nivel cerebral. Esa ocupación de espacio me va a producir una hipertensión intracraneal. Entonces,
hay un tema con la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral, recuerden, es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si tengo un hematoma, un sangrado, voy a elevar la presión intracraneal, por lo tanto, la presión de perfusión cerebral va a disminuir. El área donde está el hematoma y alrededor hay edema. Ese edema se puede isquemiar, se puede producir isquemia, ¿ya? Porque estoy bajando más la presión arterial. Entonces hay una disyuntiva entre bajar la presión arterial y mantenerla ligeramente incrementada. Sin embargo, no se ha visto mayor complicación bajando la presión arterial sistólica por debajo de 140. Lo que sí se ve es disminución del incremento de la hemorragia intracraneal con el uso de medicación que lleve la presión por debajo de 140. Pero, como le digo, de un paciente extremo, adulto mayor extremo, la presión lo puedo mantener entre 140 y 180. El medicamento antihipertensivo de elección es la betalol, ¿ya? Puedo utilizar 10, 20 miligramos STAT para manejar la presión arterial. También tengo que monitorizar la presión intracraneal. Si el paciente tiene un trastorno de conciencia severo, y habíamos hablado de la presión intracraneal, tengo que manejar cuánto está la presión. Para eso puedo utilizar un catéter PIC dentro del ventricular o intraparenquimal para monitorizar la presión, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza estos dispositivos? Cuando tengo signos de hipertensión endocraniana. Los signos de hipertensión endocraniana son la desviación de línea media, un paciente que tiene trastorno de conciencia severo. El objetivo es mantener una presión intracraneal por debajo de 20, ¿ya? 18, dicen uno, y la presión de perfusión cerebral en 60. Cuando hay indicación quirúrgica, ¿ya? Las hemorragias cerebrales se indican, la indicación quirúrgica, por ejemplo, si tengo una localización infratentorial. El infratentorio es muy pequeño el espacio, entonces solamente con un volumen de 3 cc ya puedo producir hipertensión endocranial severa. Puedo comprimir, perdón, áreas muy sensibles como el tronco encefálico. Entonces, un deterioro clínico en el estado de conciencia en un volumen de 3 cc en el territorio posterior ya debería ser indicación quirúrgica. Hidrocefalia, evidencia de hidrocefalia, ¿no? Dilatación ventricular debería indicar. Y en el área supratentorial o lobar, si tengo un hematoma, una hemorragia mayor de 30 cc de volumen, que tenga desviación de línea media, trastorno de conciencia, empeoramiento clínico. Muy bien, y finalmente, ya para terminar, hablemos de la hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias subaracnoideas tienen dos orígenes, de origen traumático y no traumático. Las más frecuentes son las no traumáticas y se generan por las rupturas de aneurisma principalmente. Otras causas son las malformaciones arteriovenosas. Las traumáticas se generan por la ruptura de las venas corticales que pueden estar acompañadas de un hematoma subdural más la hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? La localización, hemos dicho entonces, la causa más frecuente son aneurismáticas y la localización más frecuente de los aneurismas son en comunicante anterior, que es el 36%, en la arteria cerebral media es el 26%, el comunicante posterior el 18%. Entonces, las causas vasculares como la neurismática es 80% la frecuencia de la etiología de las hemorragias subaracnoideas. Entre otras causas, las malformaciones arteriovenosas principalmente. ¿Ya? Vasculopatías también, otro tipo de vasculopatías. Las escalas principales para la HCA tenemos la escala de Haney-Hess, que es una escala clínica que me habla de la severidad del paciente, y la escala de Fisher, que es una escala imagenológica, me dice qué tanto está la distribución de la hemorragia dentro del cerebro. ¿Ya? La Haney-Hess entonces evalúa la clínica, que va de síntomas de casi ausencia de síntomas o cefalea leve, leve rigidez de nuca en el grado 1, en el grado 2, encefalea moderada severa, con ya evidencia de la rigidez de nuca. En el grado 3 ya hay un trastorno ya de la conciencia. Entonces, si hay trastorno de conciencia, una hemorragia subaracnoidea, tenemos una escala de Haney-Hess de 3, ya con infusión, con el déficit motor no es tan severo, pero sí la obnubilación es mayor, ¿no? En el grado 4 ya vemos el estupor y el déficit motor severo, ¿no? Puede haber síntomas de descerebración temprana, y la escala de Haney-Hess de grado 5, el paciente está en coma con signos de descerebración. En la escala de Fisher, entonces necesitamos para hacer una escala de Fisher ver
y la imagen, ¿ya? La imagen. Entonces, un Fisher de grado 1 no es una tomografía normal, no hay sangrado, pero todavía hay hemorragias. Entonces, hay hemorragia subaracnoidea, este es un punto importante, hay hemorragia subaracnoidea en el cual no voy a tener nada de imagen cerebral. Entonces, ¿cómo diagnostico una hemorragia subaracnoidea en la cual tengo un Fisher grado 1? Tengo que hacer una punción lumbar y en la punción lumbar evidenciar el sangrado, ¿no? Se hace la prueba de los tres tubos, en el tercer tubo se sigue sangrando, podemos pedir un estudio llamado crenocitos que me hablan de sangrado dentro del sistema subaracnoideo, ¿no? Entonces, así diagnosticamos el hemorragia subaracnoideo con Fisher grado 1. El grado 2 ya se evidencia el sangrado, es un sangrado laminar de menos de 1 milímetro. El grado 3 ya se ve más grueso el sangrado, discurre a través de las cisternas o mayor de 1 milímetro del tamaño. Y el grado 4 ya se forma un hematoma. Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente con un HCA? Es clásico ver pacientes, y lo vemos mucho, que no se sospecha clínicamente de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? El paciente viene con cefalea, lo mandan a su casa y a los días regresa con déficit motor y le sacan la tomografía y ahí evidencian el sangrado. Entonces, para eso tenemos que saber de los signos de alarma de un dolor de cabeza. La cefalea tiene signos de alarma. Uno de los signos de alarma, si tienes un paciente joven que nunca ha tenido dolor de cabeza y tiene un inicio brusco, severo, cefalea en clúster, entonces tienes que pedir una tomografía, porque la tomografía cerebral me va a descartar si este paciente está sufriendo una hemorragia cerebral. Y si todavía tienes sospecha clínica, deberías de hacerle un estudio de punción lumbar para descartar la presencia de crenocitos en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, cefalea brusca, rigidez de nuca, ¿no? El paciente tiene rigidez de nuca. Es un dolor de cabeza que nunca antes ha experimentado en su vida, es muy severo, ¿ya? Inclusive los pacientes con migraña, ¿no? Los pacientes con migraña dicen, bueno, ya es su dolor de cabeza, ¿no? Pero hay que preguntar las características de su dolor. Mi dolor, doctor, era un nivel de 5 6, pero ahora es severo, 10. Es muy severo el dolor. Nunca he tenido ese dolor en mi vida. Ok, entonces ya sospechaste, pídeles una tomografía para descartar una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Muy bien, entonces el estudio que vamos a pedir es una tomografía cerebral, ¿ya? Repito nuevamente, si tienes todavía la sospecha clínica, no, sí me parece que podría ser una hemorragia subaracnoidea, pues tendrías que hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo, hacer la punción lumbar, ¿ya? En el caso que ya descubras la hemorragia subaracnoidea, el estudio que debemos hacer es una angioresonancia para buscar aneurismas cerebrales, una angiotomografía cerebral o una panangiografía, ¿no? La panangiografía es para buscar el aneurisma también, ¿no? En todos los casos, el gold estándar también sigue siendo la angiografía cerebral, el estudio de aneurismas cerebrales. El estudio de Doppler intracraneal se utiliza cuando tengo un paciente que ya está diagnosticado de hemorragia subaracnoidea y quiero monitorizar la complicación de la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la complicación más importante y más severa de una hemorragia subaracnoidea? Es el vasoespasmo cerebral. El paciente que sufre un vasoespasmo cerebral luego de una hemorragia subaracnoidea tiene una mortalidad altísima, ¿ya? Cerca del 70% de pacientes que hacen vasoespasmo cerebral pueden llegar a muerte, ¿ya? He visto casos en los cuales el paciente con hemorragia subaracnoidea que tiene un Fisher de 2, ¿no? Y tiene un Hanny Hess de 1, tranquilo el paciente, de repente hace vasoespasmo cerebral y el trastorno de conciencia cae repentinamente brusco, ¿ya? Su clínica cambia dramáticamente y se le sale la imagen, ves la imagen cerebral, aparte de las hemorragias, ves isquemia cerebral, ¿ya? Múltiples. Eso es secundario al vasoespasmo cerebral. Entonces, ¿qué pasa? A nivel vascular se produce una vasoconstricción severa de los vasos en múltiples territorios generado por la irritación de la sangre, ¿ya? Entonces, el Doppler transcranial lo que me evalúa es
el riesgo de vasoespasmo. Empieza a evaluar el flujo a nivel cerebral. Si el flujo se encuentra incrementado, pues no se evalúa a través de una escala. Ya evaluamos si es que el paciente tiene riesgo de vasoespasmo. Muy bien. Ok, entonces, en el caso de que ya encontré la hemorragia senoidea de causa aneurismática, lo principal que tengo que hacer es reparar el aneurisma. La indicación es quirúrgica, se tiene que hacer. En todos los casos, hay hemorragia senoidea y hay aneurisma, se tiene que hacer la reparación quirúrgica. En el caso de que el paciente es hipertenso, pues hay que manejar la presión arterial adecuadamente. Se puede utilizar tratamiento antifibrinolítico, ¿ya? El paciente se puede utilizar si, por ejemplo, el paciente no va a ser, no van a reparar el aneurisma, podemos utilizar terapia fibrinolítica. Y tenemos el tratamiento preventivo principalmente para vasoespasmo es el nimodipino, un calcio antagonista. Todos los casos le doy nimodipino. Si tengo hemorragia subaracnoidea, nimodipino, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. El objetivo del nimodipino es evitar el vasoespasmo cerebral, ¿no? En el caso que ya se produzca el vasoespasmo, ya el manejo es incrementando la presión arterial. ¿Ya? Tengo que incrementar la presión arterial a través de fármacos como la noradrenalina, que me incrementen la presión arterial. Hay que evitar la sobrecarga hídrica, hay que llevarlo a normovolemia. No hay que cambiar los niveles de sodio a nivel sanguíneo. Ya hay que evitar que haya trastornos electrolíticos. Usualmente las hemorragias subaracnoidea cursan con hiponatremia. Entonces hay que manejar la hiponatremia también. Tenemos que llevar al sodio en osmovolemia, ¿ya? Muy bien, creo que eso es todo. Sí, muy bien, chicos. Eso sería todo. Acabado. Exacto. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, ¿están ahí, chicos? ¿Están ahí todavía? ¿No están? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, esta parte de negro pues es bastante extensa, ¿ya? He tratado inclusive de hacer resumido, he tratado de agregarle algunas partes en la cual ustedes recuerden la parte de neuronato, fisiopato, para que puedan entender mejor, ¿no? El tema de terapia en neurología. ¿Ya? Hablar de neurovascular, pues es una subespecialidad en neuro. Pero bueno, a ver, ¿no tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Nada, están dormidos, creo que todos. Bueno, ok, si no hay ninguna pregunta, entonces de mi parte eso sería todo. Nos vemos la próxima clase en la cual vamos a hablar de manejo de cefaleas. Recuerden, la cefalea se maneja de manera aguda y también tratamiento preventivo. Y vamos a hablar de epilepsia, ¿ya? Muy bien, chicos, esto sería todo. Nos vemos hasta el próximo martes. Adiós.